tardes. Vamos a continuar con el tema que nos quedó pendientes en la clase anterior. Siempre vamos a trabajar con lo que es el tema de métodos de integración y lo que es la integración por sustitución trigonométrica. En la clase anterior vimos algunos ejercicios y dijimos que habían 3 casos en los cuales podíamos aplicar esta sustitución trigonométrica, que era cuando teníamos en el integrando factores de la forma a cuadrado menos u cuadrado, a cuadrado más u cuadrado y u cuadrado menos a cuadrado, que son los 3 casos en los cuales podemos aplicar nosotros el método de integración por sustitución trigonométrica. Y dijimos también que cuando teníamos este caso, la sustitución sugerida era que U iba a ser igual a A por el seno de teta. En el caso que tuviéramos factores del tipo A cuadrado más U cuadrado, la sustitución era U igual a A por tangente de teta. Y en el caso que tuviéramos en el integrando factores del tipo U cuadrado menos A cuadrado, pues la sustitución iba a ser U igual a A por secante de teta. Y vimos que había un par de métodos por ahí, ¿verdad? El método tradicional, lógicamente en la sustitución íbamos a usar también algunas identidades trigonométricas. En esta oportunidad vamos a hacer algunos ejercicios un poquito diferentes, en el sentido de que no siempre nos van a dar la integral ya de esta forma, ¿no? Sino que tendremos que trabajar en integrando de alguna manera, ya sea algebraicamente o utilizando alguna otra sustitución u otro método de integración para llevarlo a una de esas formas. Por ejemplo, tenemos el primer caso que vamos a hacer hoy. Número 1, el integral de dx sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 4x más 3. Y si yo preguntara a qué caso corresponde ese, no lo podemos visualizar, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esa expresión en forma algebraica para ver en qué caso corresponde, a qué caso corresponde. El denominador yo lo podría escribir de cierta forma. Lo observamos en una cuadrática, ¿verdad? Entonces podríamos completar la cuadrática ahí. ¿De acuerdo cómo se hace? El coeficiente de la variable elevada al exponente 1 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Y eso es lo que le tengo que sumar para completar el trinomio cuadrado, y para que no se altere le restamos también. Pero en este caso está más fácil. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Mira? Esto lo puedo escribir como el integral de dx sobre raíz cuadrada, ¿sí? Y esto lo puedo descomponer: x cuadrado menos 4x más 4 más 9, ¿sí? Las 4 más 9 es 13. Y aquí completé, miren, el trinomio cuadrado. O sea que esa expresión ya se me transformó en la integral de dx sobre raíz cuadrada. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a x menos 2 al cuadrado más 9. Hoy sí, ¿verdad? Ya lo visualizamos mejor. ¿A qué caso correspondería? ¿Al primero, al segundo o al tercero? ¿Alguien algún primero? Al tercero, ¿verdad? ¿Al tercero? No, al segundo. No es el primero.
Porque podríamos hacer un cambio de variable, ¿no? Llamarle u a x menos 2. De u es de x, entonces sería u cuadrado más 9. Le corresponde, miren, al segundo caso. En este caso tenemos que u va a ser igual a x menos 2. Y a, porque a cuadrado es igual a 9, entonces a es igual a 3. Y la sustitución que vamos a hacer es, en el segundo caso, u es igual a por tangente de t. ¿Quién es u? X menos 2 es igual a que es 3 por tangente de t. Ese es el cambio de variable. Ahora voy a derivar porque necesito el diferencial de x. Derivar de x1 por el diferencial de x me da de x. Es igual a 3 veces derivada de tangente secante cuadrada. Ahora, me faltaría hacer el cambio de variable, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cómo lo hago? La forma tradicional, que sería, ¿qué es esto? Este es u, ¿verdad? U al cuadrado más 9. ¿Y quién era u? La x menos 2 es 3 tangente de teta. Sería 3 tangente de teta al cuadrado más 9. Y luego hacer todo el desarrollo. Y al final, ¿se acuerdan? Hacíamos un triángulo para volver a la variable original. Ese sería un método. El otro sería, hagamos el triángulo primero, porque siempre lo tengo que hacer al final. Y a partir del triángulo, buscar lo que me haga falta. Vean. Este es mi ángulo θ. Y digo que x menos 2 es igual a 3 tangente de θ. Es lo mismo que yo diga que tangente de θ es igual a ¿qué? A x menos 2 sobre 3. ¿Sí? ¿Y qué es tangente? Lado opuesto entre lado adyacente. Lado opuesto entre lado adyacente. Y la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más, ¿verdad? Más 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Porque ese lo tengo que hacer al final para volver a mi variable original. Pero lo puedo trabajar desde el principio y ver qué es lo que me hace falta. Por ejemplo, ¿a qué es igual el diferencial de x? A 3 secante cuadrado. ¿A qué es igual? ¿Qué más me faltaría? ¿A qué es igual a raíz? Ingeniero, ¿Sí? no es x menos 2. X menos 2, perdón. Tiene toda la razón. X menos 2. Y aquí sería entonces. Está ahí. Entonces, veamos en el triángulo cómo puedo calcular esta raíz. Y vemos que la raíz está en la hipotenusa. Y voy a buscar una función trigonométrica que me relacione lo que me piden con algo que tenga por ahí. Ojo, podría usar seno, ¿verdad? Pero si uso seno, es el lado opuesto de la hipotenusa. Pero no voy a eliminar la x. Puedo usar algo que tenga la hipotenusa y el lado adyacente. Que sería ¿cuál? La secante, ¿verdad? Aquí es igual secante de θ, de seno. Es el inverso del coseno. Coseno es 3 sobre la raíz, pues el inverso va a ser la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más 9 sobre 3. Y de ahí le ¿Hola? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Y de acá pues despejo la raíz, que va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más 9 es igual a 3 veces la secante de t. Ahora voy a sustituir. Tendría a que es igual el diferencial de x a 3 secante cuadrado de θ de θ.
sobre la raíz. Pues la raíz sería 3 veces secante de teta. Simplifico y me queda integral de secante de teta por diferencial de teta. Es más fácil, ¿verdad? Algunos le llaman el método corto, que a veces resulta más largo, pero bueno. ¿A qué se va la integral de la secante? Al logaritmo natural de la secante de teta más tangente de teta más la constante de interés. Ahora voy a volver a mi variable original. ¿A qué es igual a secante? Ah, ya lo tengo, miren. Secante de teta, raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más 9 sobre 3 más la tangente de teta. ¿A qué es igual a tangente de triángulo? Al lado opuesto entre el lado adyacente. Allá lo tenemos también. X menos 2 sobre 3 más la constante C. Si se fijaron, ahí hicimos un ejemplo en el cual pues no me sale directamente para usar la formulita, ¿no? Es una fórmula auxiliar, el método. En muchos casos hay que trabajarlo primero para poder pues utilizar ese cambio de variable, esta sustitución. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no, pues vamos a hacer otro, ¿verdad? Por aquí tengo varios. Veamos esto. El número 2. El integral de x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 4x por diferencial de x. ¿A qué caso correspondería? No sé, ¿verdad? Tengo idea, pero no sé. Porque no está directo ahí, no se ve, no está claro. Pero lo que tengo que hacer es transformarla para poder ver qué sustitución puedo hacer. Y lo que puedo es completar diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo hacíamos? El coeficiente de la x la dividimos entre 2. 4 entre 2 a 2. Y eso le elevo al cuadrado. Para completar el trinomio tengo que sumarle 4. Y para que no se altere, le resto 4. Quiere decir que esto es equivalente, miren, a la integral de x sobre raíz cuadrada. Al completar cuadrado me queda x menos 2 al cuadrado es menos 4. 4 entre 2 a 2 al cuadrado 4, le sumo 4 y le resto 4. Hoy sí lo vemos más claro, ¿no? ¿A qué caso corresponde? Ajá, ¿alguien? ¿No? Hola, ya se durmieron. Al primer caso, ¿verdad? Quiere decir que este es U y A vale 2. No sería el tercero, ingeniero. ¿Perdón? No sería el tercero, U al cuadrado menos A al cuadrado. Es que solo era para ver si estaban despiertos todavía. Ese sería el tercer caso, ¿verdad? Y si es el tercer caso, sería la sustitución, vamos a ver, sería que x menos 2 es igual a A o la secante, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Así. Correcto. Ahora, derivo, diferencial de x es igual a 2 veces secante de teta, tangente de teta, diferencial de teta. Bien, ¿cómo lo hago? Así como hicimos usando el triángulo primero, o de otra forma. Usando el triángulo. Bueno, usemos el triángulo. Teta, y dice que la secante de teta sería x menos 2 entre 2.
x menos 2 entre 2. Y la secante es el inverso del coseno, ¿verdad? El inverso del coseno. Quiere decir que acá sería 2, ¿sí? ¿Verdad? Y acá va a ser x menos 2. ¿Sí, vale? Coseno es x menos 2 entre 2. Y la secante es el inverso, x menos 2 entre 2. Coseno, x menos 2 entre 2. Ese es coseno, ¿verdad? Pero tendríamos que este vale x menos 2. La secante es el inverso del coseno. Coseno es el lado adyacente entre hipotenusa. Secante sería x menos 2 sobre 2. Correcto. Y este lado de acá sería la raíz cuadrada. X menos 2 al cuadrado menos 4. Ahora tengo que sustituir. Ya tengo el valor de x. Ah, perdón, no lo tengo todavía, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que x menos 2 es igual a 2 secante de θ. Quiere decir que x va a ser igual a 2 secante de θ más 2. ¿Sí? Ya tengo el diferencial de x. 2 secante de θ tangente θ de θ. Y esta raíz aquí va a ser igual. ¿Sí? La busco acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí la tengo. ¿Qué función trigonométrica puedo utilizar? Tangente, ¿no? Porque no voy a usar seno, porque no elimino la x. Tangente de θ es igual al lado opuesto, x menos 2 al cuadrado menos 4 sobre 2. Y como quiero la raíz, va a ser 2 por tangente de θ. ¿Sí? Quiere decir que al sustituir, ese integral me va a quedar igual al integral, ¿sí?, de x, y x es 2 secante de θ, por diferencial de x, que es 2 veces secante de θ, tangente de θ, de θ. Sobre la raíz, pues la raíz sería 2 veces tangente de θ. Aquí puedo simplificar. Ingeniero, tengo una duda. Diga. En esa parte donde estaba ya efectuando la sustitución, x que no tendría que ser 2 secante de θ más 2. Correcto. Aquí lo puse, aquí lo escribí y aquí lo dejé, ¿verdad? ¿Sí? Tiene toda la razón. Sería acá. Tiene toda la razón. Sería x es 2 secante de θ más 2, ¿sí? Por de x, que es 2 veces secante de θ, tangente de θ de θ. ¿Estamos bien ahí? Ojo, simplifico tangente con tangente, este 2 con este 2. ¿Sí? Y me va a quedar entonces que esto es igual al integral, ¿sí?, de 2 secante por secante, 2 veces secante cuadrado de θ por de θ, más el integral de 2 por secante de θ por diferencial de θ. Vamos bien, libre. Y ya podemos usar las formulitas básicas de integración. Ahí ya podemos utilizar las fórmulas básicas de integración. ¿A qué va a ser igual ese integral? A 2 veces integral de secante cuadrada es tangente, ¿verdad?
más 2 veces integral de secante de teta es logaritmo natural de la secante de teta más tangente de teta más esto. Ahora tengo que volver a mis variables originales. Y para ello hacemos uso del triángulo, ¿verdad? Dice 2 veces tangente de teta. ¿A qué es igual a tangente del triángulo? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Lado opuesto entre el lado adyacente. 2 veces raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado menos 4 sobre 2. Aquí voy a simplificar más 2 veces logaritmo natural de la secante de teta. ¿A qué es igual la secante de teta? No lo tengo por ahí, ¿verdad? El secante es el inverso, ¿verdad? De aquí lo puedo despegar. Secante de teta es la hipotenusa entre el lado adyacente, el inverso del coseno. Me va a hacer x menos 2 sobre 2 más la tangente de teta. Raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 más la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 más la constante C. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta que tengamos ahí por de pronto? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Vamos a hacer otro, ¿verdad? Aquí está uno bien interesante para que me ayuden a resolverlo. ¿Tienen preguntas ahí? No hay preguntas. Continuemos. Son un poco diferentes a lo que vimos el día lunes, ¿verdad? Pero igual. Veamos el número 3. Dice el integral de x cubo más x más 1 sobre x a la cuarta más 2x cuadrado más 1 por diferencial de x. Ajá. ¿Y ahí qué hacemos? Si nos lo ponen así, lo vemos bien raro, ¿verdad? Lo veo que a saber cómo se hace. Pero, ¿qué ideas tienen ustedes? Porque no solamente este método podríamos utilizar, ¿verdad? Se podría utilizar otros métodos, pero bueno. Estamos con el método de sustitución trigonométrica. Ajá. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna factorización o algo por el estilo? Podríamos en el denominador aplicar trinomio cuadrado. Ah, correcto, también me parece. Me parece, ¿verdad? Ya lo vio entonces que en el denominador x cubo más x. En el denominador tengo un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Quiere decir que esto es equivalente a que yo diga x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Ya lo simplificamos un poquito, ¿verdad? Miren, ya me apareció el x cuadrado más 1, ¿no? ¿A qué caso correspondería? Al segundo, ¿no? ¿Cuál sería la sustitución? Sí, al segundo. X igual a tangente de t. Pero tratemos de simplificarlo un poco más. ¿Y en el numerador qué puedo hacer? Pues no podemos hacer nada. ¿No? ¿Cómo no, verdad? Veamos qué podríamos hacer en el numerador.
podríamos tener, vamos a ver, se me ocurre, ¿qué tal si agrupo estos dos? Factor común, X, factor de quién, ¿verdad que sí? Más 1, sobre X cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Hoy ya lo ven mejor, ¿verdad? ¿Y ahora qué más puedo hacer? ¿Qué tal si distribuimos ahí los términos, dividiendo? Si divido y separo, tendría que esa integral va a ser igual. Vamos a ver. X por X cuadrado más 1 entre X cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué me quedaría? Me quedaría X sobre X cuadrado más 1 por diferencial de X. Más el integral de 1, ¿verdad? 1 sobre X cuadrado más 1 al cuadrado por diferencial de X. Hoy ya lo vimos mejor, ¿verdad? Ojo, este me parece que es inmediato, ¿verdad? ¿Verdad? Si hago u x cuadrado más 1, vamos a ver, u igual a x cuadrado más 1, una simple sustitución. Tengo que el de u es igual a ¿qué? A 2x de x. Y lo que es lo mismo, si quiero x de x, de u sobre 2, ¿verdad? Es igual a x sobre x. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué el denominador del segundo quedó al cuadrado? Porque es x cuadrado más 1 al cuadrado. Y estoy dividiendo este término entre x cuadrado más 1 al cuadrado. Tener un x cuadrado más 1 con un x cuadrado más 1. El otro término sería 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, acá, miren, este integral ya lo podría hacer, ¿verdad? Es igual al integral de quién? De un medio de du sobre u. ¿Es igual a qué? A un medio logaritmo natural de u. Y esto va a ser un medio. ¿Y quién es u? U es x cuadrado más 1. Ya tengo esta primera integral. Pero me faltaría resolver esto. ¿Y esta cómo se puede resolver? La próxima semana en clase van a ver otro método de integración que es por fracciones parciales. Se podría resolver por fracciones parciales también. Pero hagámoslo por sustitución trigonométrica, que es lo que nos compete, ¿verdad? Entonces, esta integral, lo voy a hacer acá parte. Vamos a decirlo. Esta integral, ¿verdad? ¿Cuál sería el cambio de variable? Que x es igual a ¿qué? A 1 por tangente de θ. Y el de x va a ser igual a ¿qué? A secante cuadrado de θ por dθ. Y si hago el cambio de variable, esta integral va a ser igual a la integral de la secante cuadrado de θ sobre x cuadrado más 1. Y x cuadrado sería tangente al cuadrado más 1. Me va a dar secante al cuadrado. Secante al cuadrado de θ elevado al cuadrado. No sé si lo vieron. Aquí pongo, en vez de x pongo tangente, me queda tangente cuadrado más 1. Pero tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado, elevado al cuadrado. Aquí puedo simplificar una secante cuadrado con una secante cuadrado acá abajo. Y me queda que esto es igual al integral de θ sobre secante cuadrado. ¿Qué hago ahora? ¿A qué es igual la secante?
al inverso del coseno, ¿no? Y si hago esa sustitución, me va a quedar que esto es igual a ¿qué? A coseno al cuadrado de teta por de teta. No sé si no nos hemos perdido. Secante es 1 sobre coseno. Como está al cuadrado, 1 sobre coseno al cuadrado, el coseno pasa al número. ¿Y cómo hago para integrar esto? Se vio la semana pasada. Integración de potencias de seno y coseno. Usamos la de ángulo doble. Ajá, correcto. Esto sería igual entonces, el coseno cuadrado es igual a ¿qué? A 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Y esto va a ser igual entonces a 1 medio del integral de teta más 1 medio integral del coseno de 2 teta de teta. Vamos a seguir acá. Se me hizo largo, ¿verdad? Esta integral va a ser igual a 1 medio. ¿A qué es igual esta integral de teta? Teta, ¿verdad? Más. Y ahí les enseñaron las formulitas, ¿no? Integral del coseno de seno, ¿no? Pero sería seno sobre 2, por este 2, más 1 cuarto. 1 cuarto, seno de 2 teta, más seno. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, ¿qué hago acá? Tendría que hacer el triangulito, ¿verdad? Lo voy a hacer acá. Para volver a mi variable original. La sustitución que hicimos fue x igual a tangente de teta, que sería x sobre 1 raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Que como la sustitución fue que x es igual a tangente de teta, quiere decir que teta es igual a tangente inversa de x. Y el seno no lo puedo hacer así, ¿verdad? ¿Sí? Tengo acá que hacer algo, volver al ángulo teta. Aquí tengo ángulo teta, aquí tengo un ángulo doble. ¿Sí? Lo voy a hacer acá abajo, ¿no? Pues sería, esto va a ser igual a 1 medio de teta más. ¿A qué es igual el seno de 2 teta? A 2 seno teta coseno teta. Y 2 entre 4 me da 1 medio. 1 medio de seno teta. Seno teta por coseno de teta. Oye, ¿ves? Va a quedar que esto es igual a 1 medio de teta, que sería tangente inversa, más 1 medio del seno de teta, lado opuesto entre hipotenusa. Por coseno de teta, que es 1 lado adyacente entre hipotenusa. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a terminar. Ya teníamos este primer integral, que es este. Y este otro integral ya lo acabamos de resolver allá. Quiere decir entonces que este integral que está acá, vamos a poner la respuesta ahora, sería igual a 1 medio, ¿bien? 1 medio logaritmo natural de x cuadrado más 1, más este otro integral, que lo resolvimos y nos dio esta respuesta. Más 1 medio tangente inversa de x más 1 medio logaritmo, perdón, 1 medio de la secante del seno por coseno, ¿no? Y aquí tengo, miren, raíz de x más 1 por raíz de x más 1 sería raíz de x cuadrado más 1 al cuadrado. Si me va a ir la raíz, que sería más 1 medio, y aquí va a quedar al final x sobre x cuadrado más 1.
más la constante C. Resultó un poquito más largo, ¿verdad? Un poquito más complicado. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? El número 3. Y ahí se fijaron en el truquito que hicimos, de un truco algebraico. ¿Puedo hacer algo más complicadito? Vean. Vamos a hacer algo más complicado. Voy a borrar esto. A veces las integrales parecen bien difíciles, pero resultan fáciles. Y otras, como esta, ¿verdad? Que se veía más o menos fácil, resultó bastante difícil. Entonces vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Algunos se resuelven utilizando algunos truquitos, ¿verdad? Y esos truquitos se aprenden ejercitando. Hay que ejercitar, ¿verdad? Por ejemplo, ajá. Si lo vemos así como está, dijéramos nosotros, híjole, ahí no puedo utilizar sustitución trigonométrica, ¿no? No puedo utilizar la sustitución trigonométrica. Pero fíjense que sí, ¿verdad? Aunque podríamos quizás hacer, un doble cambio de variable, quizás, ¿verdad? ¿Qué les parece si lo tratamos de transformar a una forma que tengamos algún método de integración, ¿no? En matemáticas también hay, además de las fórmulas básicas, algo que se le llama tablas de integración, ¿verdad? Que son formulitas ya dadas para casos específicos. Pero esas fórmulas resultan ¿de qué? De utilizar los métodos de integración. ¿Qué les parece si modificamos esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo puedo escribir la X? Fácil, ¿no? X a la 1/2. Ah, está bien. No, X a la 1/2 no, solo la X. Lo puedo escribir así, miren. 1 menos raíz de X elevado al cuadrado. Ah, de verdad, ya me está saliendo. ¿A qué caso correspondería? Al primero. Ya acá tenemos raíz de X. Pero todavía no se mira claro, ¿verdad? ¿Sí? No se ve muy claro. Voy a hacer un cambio de variable ahora. Voy a hacer un cambio de una sustitución pequeñita. Voy a decir así, sea U igual a raíz de X. Yo lo derivo, ¿a qué es igual diferencial de 1? A 1 sobre 2 raíz de X diferencial de X. Aquí tengo, miren, de X sobre raíz de X. Quiere decir entonces que 2 veces el diferencial de 1 es igual a ¿qué? A de X sobre raíz de X. Yo voy a cambiar variable. Y esto se me va a transformar en ¿qué? El 2 lo puedo sacar, ¿verdad? 2 veces el integral. Y sería, todavía no, 2 raíz cuadrada de 1 menos, sería raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado. ¿Se fijaron? O ya se mira mejor, ¿no? ¿Qué caso voy a utilizar? ¿A qué caso corresponde? Al primero, ¿no? Al primer caso. ¿Cuál sería el cambio de variable ahí? Voy a hacer U
igual a seno de teta. El de U es igual a coseno de teta por de teta. Y si hacemos el triangulito, para que sea más rápido, ¿no? Seno de teta es el lado opuesto de nuestra hipotenusa. Y este lado va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Ahora, ¿a qué es igual la raíz de 1 menos u cuadrado? Aquí está la raíz de 1 menos u cuadrado. ¿Qué función trigonométrica puedo utilizar? El coseno. Coseno menos de teta. ¿A qué es igual? Al lado adyacente entre hipotenusa. Hoy ya puedo hacer el cambio de variable. ¿A qué va a ser igual a su integral? A 2 veces, miren, el integral. La raíz es coseno. Coseno de teta. Por de u. Y de u es coseno de teta. De teta. Esto resulta ser igual a 2 veces el integral del coseno cuadrado de teta por de teta. Igual que antes, hacemos uso de la identidad del ángulo doble. Eso me acá 2 veces el integral. ¿A qué es igual coseno cuadrado? A 1 más coseno de 2 teta. Por de teta. Este 2 se me elimina con el 2. Separo las integrales. Integral de teta más integral del coseno 2 teta de teta. Integral de teta, este 2 lo eliminé con este 2. Teta. Integral del coseno de 2 teta va a ser seno de 2 teta sobre 2 más seno. Pero seno de 2 teta, para volver a mi variable original, necesito teta, no 2 teta. Y el seno 2 teta va a ser igual a ¿qué? A 2 seno coseno. Y el 2 se me va con este 2. Y me queda más seno teta, coseno teta, más la constante. Y luego hacemos uso del triángulo para volver a la variable original, ¿no? Pero ahorita tengo la variable 1, voy a volver a la variable 1. ¿A qué es igual teta? Mi identidad fue u igual a seno de teta. Quiere decir que teta es igual al seno inverso. ¿De qué? De u. Más seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa. Lado opuesto es 1, perdón, u entre u. Y el coseno es lado adyacente entre hipotenusa. Por la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado más c. Ahora voy a cambiar la u y la vamos a poner en términos de ¿qué? De x. ¿Quién era u? Aquí está. Raíz. Seno inverso de la raíz de x más raíz de x por raíz de 1 menos raíz de x al cuadrado, x, más la constante. ¿Verdad? Estamos haciendo algunos ejemplos, casos clásicos, en los cuales pues no voy a aplicar directamente la sustitución, sino que tenemos que hacer por ahí algunos otros cambios. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, veamos otro, a ver cómo nos toca. Vamos a ver. Vamos a ver.
tenemos que tener presente las identidades trigonométricas y identificar cuál es el caso que corresponde. Vamos a ver, número 5. El integral de x sobre x a la cuarta raíz cuadrada de x cuadrado más 3. Al nomás ver, ¿a qué caso corresponde? ¿Primero, segundo o tercero? Segundo, ¿verdad? ¿Cuánto vale U? X. ¿Cuánto vale A? Porque A cuadrado es igual a 3. A va a ser raíz cuadrada de 3. ¿Cuál va a ser la identidad que vamos a utilizar? La sustitución va a ser que X es igual a raíz de 3 por tangente de θ. El diferencial de X va a ser igual a raíz de 3 derivada de tangente secante cuadrada por dt. ¿Sí? Y me faltaría, vamos a ver, el x a la cuarta, pues sería esto a la cuarta, ¿verdad? ¿Sí? El de x ya lo tengo. ¿Y la raíz? Bueno, veamos en el triangulito dónde va a aparecer esa raíz. Este es θ, ¿sí? Y como es lado opuesto entre el lado de c. X sobre raíz de 3. Y este sería raíz de x cuadrado más 3. Y como la raíz aquí la tengo, ¿sí? Lo que puedo hacer es utilizar una función trigonométrica que me relacione esto y que me aparezca la otra variable, ¿no? Que sería la secante. Secante de θ, que es igual a la hipotenusa entre el lado del centro. Raíz de x cuadrado más 3 sobre raíz de 3. Y como quiero la raíz, esto va a ser raíz de 3 por secante de θ. En vez de estar sustituyendo y explicando la identidad, ¿verdad? Entonces acá ya podemos nosotros hacer el cambio de variable. Voy a sustituir allá. Esto va a ser igual entonces al integral del diferencial de x, que sería raíz de 3 secante cuadrado de θ sobre x a la cuarta. ¿Y x a la cuarta qué sería igual entonces? Elevo a la cuarta, ¿no? Y raíz de 3 a la cuarta sería raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. 9, ¿verdad? 9 tangente a la cuarta de θ. Más raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Por 3, ¿no? Ahí. Sería x a la cuarta, 9. Tangente a la cuarta de θ. Por la raíz. Y la raíz es raíz de 3 por secante de θ. Hoy vamos a simplificarlo un poquito por ahí, vamos a ver. ¿Estamos bien? Secante cuadrado, tangente a la cuarta, 3 secante. Y simplifico un poco acá, raíz de 3 por raíz de 3, el 9 sale de la integral. Y voy a simplificar una secante con una secante. Voy a crear secante de θ por de θ. Y acá me quedaría tangente a la cuarta de θ. Híjole, de este rollo. ¿Y cómo hago? Ahí estamos involucrando potencias de funciones trigonométricas. Pero como no corresponde a ninguno de los casos que se han visto en clase, la regla dice que si no corresponde a ningún caso,
pasémoslo todo en términos de seno y de coseno, ¿sí? Para ver qué resulta. Entonces lo vamos a hacer. Bueno, integral de qué? ¿A qué es igual a secante? A 1 sobre coseno. ¿A qué es igual a tangente? A seno sobre coseno, me quedaría. Seno a la cuarta sobre coseno a la cuarta. Ahora, ¿qué hacemos? Producto de extremos entre el producto de medio. ¿Sí? Coseno a la cuarta por 1 entre el coseno cubo sobre el seno a la cuarta. Me quedaría entonces coseno al cubo de θ sobre seno a la cuarta de θ por de θ. Ya se mira mejor. Que corresponde a las potencias de seno y coseno cuando el coseno es impar. Según la regla dice que hay que separar un coseno de la potencia impar. Un medio integral de daría coseno cuadrado por coseno por de sobre seno a la cuarta de θ. Ya separó el coseno. Y sabemos que el coseno es la derivada del seno. Pero este coseno cuadrado lo tengo que pasar en términos de seno, aplicando pues la identidad pitagórica, ¿no? ¿A qué es igual coseno cuadrado? Dice Uno que menos seno uno cuadrado cuadrado. más coseno sería 1 menos, ¿verdad? El cuadrado. Seno cuadrado más coseno es igual a 1. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Por coseno de θ sobre seno a la cuarta de θ. Por de θ. Ahora lo que voy a hacer es dividirlo y separar. Perdón. Sí, ¿verdad? Divido y separo. Va a quedar un medio integral de 1 por coseno θ coseno θ sobre seno a la cuarta de θ. Ingeniero, esa constante de un medio no es un noveno. Un medio, ¿dónde hacer un medio? Es un noveno. Gracias, por lo menos alguien está despierto. Ahí está. Sí, allá tenemos un medio. Gracias, Laura. Vamos, ahora sería menos seno a la cuarta, seno cuadrado entre seno a la cuarta, que va a quedar en el denominador, seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de θ, y acá me quedaría coseno de θ, de θ. Y ahí hay un cambio de variable, ¿no? Lo voy a hacer de un solo porque ya me estoy pensando. Vamos a hacerlo así. Hago U seno. De U es coseno. Esto me va a quedar de U sobre U a la cuarta. Este me quedaría de U sobre U cuadrado. Al integrar, pues me quedaría seno a la menos 4 más 1 a la menos 3 entre menos 3. Así. Un noveno me va a quedar por de U sobre U a la cuarta, de U a la menos 4 más 1 a la menos 3 entre menos 3. Menos 27, menos 1 sobre 27. Aquí me va a quedar seno al cubo. Aquí tenemos menos, ¿verdad? Igual, ¿verdad?
U al cuadrado sería u a la menos 1 entre menos 1, nada más cambia el signo. Más 1 noveno por 1 sobre seno. Más la constante seno. Es más la constante seno. Estamos bien. Ahora vamos a volver a la variable original. ¿Sí? Si volvemos a la variable original, voy a tener que esto es igual a menos 1 sobre 27 por 1 sobre seno al cubo. Y hicimos que x es igual. ¿Dónde está el seno? Fíjate. Seno al cubo sería lado opuesto entre hipotenusa. Lado opuesto entre hipotenusa. Seno al cubo, sería 1 sobre seno al cubo. Lo podemos hacer de otro modo para no enchivolarnos, ¿verdad? Y así practicamos las identidades también. Menos 1 sobre seno es cosecante. 1 sobre seno al cubo sería cosecante al cubo. Cosecante al cubo de seno sobre 27. Más 1 sobre seno es cosecante. Cosecante de teta sobre 20. Más la constante. ¿Y a qué es igual a cosecante? ¿A qué es igual a cosecante? Nos vamos al triangulito, ¿verdad? Y la cosecante es el inverso del seno. ¿Sí? La cosecante sería el inverso del seno. Y seno es lado opuesto a la hipotenusa. La cosecante sería x, ya está, raíz cuadrada de x cuadrado más 3. Y eso voy a sustituir en esta expresión. Entonces esto me va a quedar igual a qué? A menos cosecante al cubo. Esta raíz elevada al cubo entre x al cubo. Va a ser x cuadrado más 3 elevado al cubo, sería la 3 medios sobre 27, y este x elevado al cubo, x cubo, más la cosecante, aquí lo tengo, raíz cuadrada de x cuadrado más 3 sobre x. Y por 9. Más la constante c. ¿Verdad? Y habíamos hecho la integración. No se han cansado, ¿verdad? No se han aburrido. Vamos entendiendo todavía, ¿no? 6. Bien, traía 2 más, vamos a hacer 1 más, quizás. ¿Se entendió acá? ¿No hay alguna consulta, alguna duda? ¿No hay dudas? Vamos a hacer uno que creo que no. Hay por ahí una integral que no se ha realizado todavía. ¿Verdad? Vamos a ver, probaré. Vamos a ver. Bien. Me salté uno. X cuadrado de x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos. Se mira fácil, ¿verdad? A veces hay integrales que se ven fáciles, pero no están tan fáciles. Otras que se ven difíciles que son fáciles.
¿A qué caso corresponde este? ¿Al caso número 3, ¿verdad? Sí, caso 3. Entonces, la sustitución que vamos a hacer es que x es igual a ¿qué? A secante de θ. Y el diferencial de x va a ser igual a secante de θ, tangente de θ, por de θ. ¿Sí? Y como quiero la raíz, ¿verdad? Quiero x al cuadrado, elevo al cuadrado. Como quiero la raíz, le vamos a sacar igual a la raíz. Hacemos el triángulo. Y la secante es el inverso del coseno. El inverso del coseno. Aquí sería x, aquí sería 1. Aquí raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ahora, la raíz, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Qué función trigonométrica se relaciona? La tangente, ¿no? Tangente de θ. El lado opuesto es el lado de la z. ¿Sí? Fíjense bien lo que está ahí, ¿verdad? Ahora voy a cambiar variable. Esto va a ser igual al integral de ¿qué? De x al cuadrado, que sería secante cuadrado de θ, por de x, y de x es secante de θ, por tangente de θ, por de θ, sobre la raíz que es tangente de θ, ¿no? Estamos bien. Ahora, si ahí simplificamos, tangente se va con tangente y me queda tangente que secante por secante cuadrado, secante al cubo, ¿no? ¿Y cómo se resuelve la de la secante al cubo? Por parte. En clase por partes, ¿verdad? No sé si les hicieron algunas clases, pero bueno, aquí nos toca hacer eso. Entonces lo vamos a hacer por partes. Pero para poder hacer por partes, lo voy a partir. Voy a escribir secante cuadrado por secante de θ, por de θ, ¿no? Y voy a buscar dos partes ahí. Una que sea fácil de integrar y que sea la más complicada. Y la más complicada sería, no es la secante, no es la secante cuadrada. Yo voy a decir que Q es, pero que le puedo integrar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Secante de θ. Aquí tengo el de U, el secante de θ, por tangente de θ, por de θ. ¿Sí? Y el de B sería, pues, el B, secante cuadrado de θ, por de θ. Es decir, que B es igual a ¿qué? A la tangente. Ahora voy a integrar esta parte. Le voy a decir que la integral de la secante cubo por θ por de θ es igual. Integración por partes. ¿Qué dice? U por B. U por B. Secante de θ, tangente de θ. Menos, dice la fórmula, la integral de ¿qué? U por B menos la integral de B por D, que sería tangente de θ por tangente de θ por secante de θ por de θ. ¿Sí? Vamos a arreglar eso. Esto va a ser igual. Vamos a ver. Integral de la secante Q va a ser igual a secante de θ, tangente de θ, menos. Lo volvemos a escribir. Y la tangente por tangente, tangente al cuadrado.
por la secante de teta de teta. Voy a aplicar acá la identidad. Dice que 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Quiere decir que la tangente cuadrada es secante cuadrado menos 1. Lo voy a escribir. Integral de la secante de teta, de secante cubo, perdón, es igual a secante de teta, tangente de teta, menos, y esto lo voy a escribir así, ¿verdad? Sería secante cuadrado menos 1. Secante cuadrado de teta menos 1. Por secante de teta de teta. Si ahí multiplico y separo, me va a quedar el integral de la secante cubo de teta es igual. Secante de teta, tangente de teta. Voy a multiplicar secante cuadrado por secante menos la integral de ¿quién? De la secante al cubo. Y menos por menos da más. 1 por secante, integral de la secante de teta por de teta. Y lo vamos a seguir, ¿verdad? Pero observen algo. Esta es la integral que tiene. Pero se me ha repetido, ¿no? Y como es la integral que quiero, la puedo despejar. Tendría una vez secante cubo más otra vez la integral de secante cubo, tendría 2 veces la integral de la secante cubo. 11 teta, ¿no? Y esto va a ser igual a secante de teta, tangente de teta, más esta integral, que esta integral es igual, integral de la secante. Logaritmo natural de qué? De la secante de teta más tangente de teta, más la constante. Ahora, como quiero la integral de la secante, hay que despejar. Integral de la secante cubo de teta va a ser igual a todo eso que está ahí. Secante de teta, tangente de teta, más logaritmo natural de la secante de teta más tangente de teta, más la constante seca. Sobre, ¿viste lo que está multiplicando? Pasa a dividir. Ahí. Pero no hemos terminado, ¿verdad? Sí. Hemos terminado. Tengo que volver a mi variable original, a x. Y para ello necesito el valor de la secante y de la tangente. Aquí tengo la tangente, ¿ven? Y aquí tengo la secante. Entonces la vamos a arreglar. ¿Dónde lo hacemos? Aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Ese es el integral que quiero. Ese es el integral que quiero. Y al final, pues mi respuesta de este integral, ¿cuál va a ser? Va a ser secante de teta por tangente de teta. Secante es x, así, ¿verdad? X por tangente, que es la raíz cuadrada, el pi cuadrado menos 1. Secante por tangente, más el logaritmo natural de la secante más la tangente. De la secante, que es x, más la tangente, que es raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Más la constante c, y esto sobre 2. Salió algo largo, ¿verdad? Pero, y lo he querido hacer así porque se van a dar cuenta más adelante que hay integrales
Y para resolverlas, a veces hay que aplicar 2 métodos o 3, ¿verdad? Así como en este caso. Comenzamos con sustitución trigonométrica. Pero ¿qué resultó después? Potencia de funciones trigonométricas. Hay casos en los cuales puedo utilizar integración por partes. Ya lo hicimos acá también. ¿Verdad? Sustitución trigonométrica de potencias y después por partes, ¿verdad? Porque la secante cubo por partes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió esto?